El Salmo 21 dice el versículo número 8: alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga en tus cuerdas. Dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, y alabaremos en tu poderío. Gloria al Señor. Vamos a también abrir la palabra del Señor. En Santiago 4:4, vamos a leer también. Dice, un poquito más adelante, Santiago 4:4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Acá en el Salmo que leíamos, encontramos que los enemigos de David, menciona acá el capítulo número 21 del libro de Salmo, que los enemigos de David, ninguno de ellos prevaleció contra David. David salió victorioso en cada uno de los enemigos que le declararon la guerra. Ahora, también este Salmo, capítulo número 21, en la Biblia se interpreta acerca de los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios. Dentro de los enemigos de Dios, en la Biblia, encontramos que uno de los grandes enemigos de Dios se establece en la palabra de Dios, que es el mundo. Lo leíamos ahí en Santiago 4:4, que dice que todo aquel ser humano que se hace amigo del mundo, dice que se vuelve enemigo de Dios. Y se vuelve enemigo de Dios porque el mundo es un enemigo de Dios. O sea que el que hace una amistad con el mundo, sin querer queriendo, se vuelve enemigo de Dios. Ahora, la palabra mundo encontramos en la Biblia, hermanos, que específicamente se refiere en su literalidad. La palabra mundo en la Biblia, cuando usted encuentra esa palabra, mundo, se refiere a la literalidad. En algunas ocasiones se refiere específicamente a esa literalidad de la palabra mundo. O sea que específicamente se está refiriendo a la tierra, o sea que al globo terráqueo, para que lo entendamos. También esa palabra mundo en la Biblia, al escudriñarla, también se está refiriendo específicamente a la gente. Y eso se encuentra en la Biblia, allá en Juan 3:16, que la palabra mundo se refiere a la gente. Y también en la Biblia encontramos que la palabra mundo no solamente se refiere a estas dos situaciones que le estoy mencionando, sino que también se refiere hacia los hijos de Dios. O sea que la palabra mundo tiene tres diferentes aplicaciones para que lo entendamos. Ahora,
cuando se está específicamente refiriendo a que el ser humano se hace amigo del mundo, ¿a cuál de estas tres se está refiriendo? Entonces, se está refiriendo a esta específicamente, a esta última, para que lo entendamos. No se está refiriendo a la tierra, o sea, no se está refiriendo específicamente a la tierra en su literalidad, sino que cuando acá se refiere a mundo, se está refiriendo específicamente a ese conjunto, a ese sistema que se ha organizado. Para que lo entendamos de mejor forma, le voy a dar un panorama para que lo entendamos. Por ejemplo, en el capítulo número 3 del libro de Génesis, cuando Dios hizo al ser humano, el Señor a este ser humano lo depositó sobre la tierra. Le hizo esta galaxia para que él viviera. Pero cuando le hizo esta galaxia para que el ser humano viviera, lo dejó como un administrador de la tierra. Entonces el Señor Dios, cuando lo creó del polvo, eso usted lo puede encontrar en el capítulo número 3 del libro de Génesis, entonces, le dio poderes. El Señor Dios mismo le dio poderes al ser humano, le dio la administración a tal grado de que el ser humano es el que le pone los nombres a los animales. Cuando dice ahí en ese capítulo número 3 que le da la potestad de administrar, de sojuzgar, y le da el dominio de la tierra, para que lo entendamos. Ahora, le da ese dominio sobre la tierra, le da el uso sobre la tierra, le da la producción sobre la tierra. Entonces el ser humano vivió muchos años, o miles de años, o cientos de años, administrando la tierra, administrando este sistema. Por ejemplo, no hay algo que podamos ponerle un límite a Adán. Adán probablemente vivió 2000 años, 3000 años, cientos de años. Pero la Biblia registra que es a partir de que él le falla al Señor. Entonces es que empezamos a diagramar qué fue lo que sucedió. Pero antes, en ese espacio en donde Adán fue depositado acá, él vivía sobre esta tierra administrándola como cualquier persona, disfrutando del uso y del goce de esta tierra. Ahora, dentro de ese uso y goce de esa tierra, él tenía el dominio. Adán tenía todo el dominio sobre esta tierra. Él podía quitar árboles, sembrar otras especies de árboles. Él podía, como le decía, cambiarle el nombre a los animales. Todo lo que una persona hace con un inmueble o una propiedad. Entonces él tenía esa potestad que Dios se la había otorgado por ser una imagen y semejanza a Dios. Pero resulta que ahí en el capítulo número 3, el Señor le establece las leyes, le establece las reglas del juego y le dice: mira, vos vas a poder disfrutar de todo esto, toda vez y cuando tú no me falles. Pero el día que tú me falles, a partir de ese día, se te van a quitar muchas cosas. Y es a partir del capítulo número 3 que todos conocemos que Eva con Adán le fallan a Dios. Y dentro de las reglas que Dios había establecido es que cuando le fallaran, entonces el Señor les iba a quitar algo. Y lo que les iba a quitar era la eternidad. Y entonces es a partir de ahí que inicia la muerte. La muerte no existía antes. Los animales no se morían antes. Las enfermedades no existían antes. La muerte de los seres humanos no existía. O sea que es a partir de que Adán le falla que
inicia toda esa etapa de muerte, de enfermedades, de situaciones adversas para el ser humano, que es producto de esa degradación, de todo lo que perdió. El trabajo mismo existía. Adán trabajaba, pero el trabajo no le causaba fatiga. O sea que no le causaba cansancio. El trabajo era algo similar a la comida, para que lo entendamos. Le causaba un placer, no se cansaba Adán. Entonces comía, trabajaba, pero no le producía un cansancio, era un placer. Pero es a partir de todo ese escenario de fracaso que inician todo este tipo de situaciones y todo este tipo de acontecimientos y de conductas que aparecen a partir de que el ser humano le falla a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Ahora, pero una de las cosas que pierde Adán, para que lo entendamos así, una de las mayores propiedades que Adán tenía era el dominio del mundo. O sea que el dominio del mundo era de Adán. O sea que al fallarle a Dios, entonces pierde el dominio del mundo. Entonces ahí inicia un derrumbe del ser humano. Entonces Adán pierde el dominio y el dominio del mundo se le otorga a Satanás. Para que usted lo pueda entender, voy a tratar de ser un poco más sencillo. Cuando usted compra una propiedad, una propiedad se compone de tres cosas, de tres elementos. Los tres elementos que componen una propiedad es el dominio, es uno. El segundo elemento cuando usted compra una propiedad es el uso, Y el tercer elemento son los frutos. Por ejemplo, cuando usted compra una propiedad, en la escritura tiene que decir que el dueño le pasa las tres cosas. Porque si solo le pasa una, entonces no le vendió las otras dos. O si solo le vendió dos, le hizo falta el tercero. Por eso es que, por ejemplo, en un montón de lados usted ve, por ejemplo, hay un lugar ahí bajando el Boulevard del Ejército. Usted ve ahí cerca de Plaza Mundo una gran propiedad que le llamaban la finca Las Victorias. Eso es de una empresa. En los papeles, si usted va allá, es de una empresa. Pero el uso y el goce lo tiene otra gente. Entonces el dueño solo tiene el dominio, pero no tiene el uso y el goce de la situación, de la propiedad. Entonces la tierra tiene los mismos tres elementos, para que lo entendamos. Entonces Adán tenía los tres elementos, el dominio, el uso y el goce. Pero cuando le falla a Dios, pierde el dominio. Entonces, al fallarle a Dios, entonces el Señor le quita el dominio a Adán, y entonces ese dominio se lo da a Satanás. Y entonces el dueño ahora del mundo es Satanás. Y entonces Satanás le dan esa propiedad, para que lo entienda así. Y entonces él es el dueño del dominio del mundo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, esta propiedad que es el mundo, ya ahora ya no es de Adán, sino que ahora ya es de Satanás. Entonces viene Satanás, y entonces al ver que ya es de él, por eso es que en la Biblia menciona que Satanás no está en el infierno. Oiga esto, porque a veces nosotros decimos que Satanás está en el infierno. Satanás está en el lago de fuego, decimos muchas veces. No,
En la Biblia dice que Satanás está libre. Satanás está libre. Satanás no está en una cárcel. Satanás no está en el infierno. Satanás no está en el lago de fuego. Dice en la palabra del Señor que Satanás tiene su casa en los aires sobre este mundo. O sea que no está en este mundo, sino que su casa está en los aires sobre este mundo. No sé si sería arriba o sería abajo, pero ahí en el aire él está gobernando este mundo. Entonces Satanás no está preso, Satanás no está en el infierno, sino que Satanás, dice la Biblia, es el que se le ha dado el dominio de este mundo. Y entonces él, con ese dominio, no lo desperdicia. Él, con ese dominio, él está ejerciendo como todo dueño, ejerciendo esa función de dueño de este mundo. Ahora, al ver todo esto, vemos que Satanás ha organizado su propiedad, la ha organizado para que todos los que vivan en esa propiedad de él, que se le dio allá en el capítulo número 3, entonces puedan estar en contra de todo lo de Dios. Ahora, entonces la tierra pasó a nombre de Satanás. Y por eso es que allá en 2 de Corintios dice que Satanás es el Dios de este siglo. Por eso es que Satanás es el que ejerce el dominio sobre este mundo. Entonces, cuando uno no tiene claro esto, entonces uno puede tender a confundirse. Entonces, en esta propiedad que es de Satanás, entonces Satanás le ha dado, tiene características para que lo entendamos. Como una propiedad puede tener una montaña, puede ser plana, puede ser barrancosa. Entonces, esta propiedad de Satanás, que es el mundo, que se le fue dado allá en el capítulo número 3 del libro de Génesis, esta propiedad tiene ciertas características. Y las características que tiene esta propiedad son el orgullo, son la ambición, es el egoísmo, son los placeres. O sea que lo que rige a esta propiedad es el orgullo, los placeres, son la codicia, la ambición. Ahora, esta propiedad que es el mundo, ¿qué incluye? ¿Qué son las cosas que incluyen? Incluye el comercio del mundo, incluye la política, incluye la religión, incluye la educación. O sea que incluye también la diversión y también incluyen los reinos mundiales. Vamos a darle otro fuerte aplauso pues al Señor está. Entonces, le repito, esta propiedad, sus principios son el orgullo, el egoísmo, la ambición, la codicia, los placeres, que incluye cómo lo ejerce, cómo ejerce el orgullo, cómo ejerce el egoísmo, cómo él ejerce los placeres mundanos. Los ejerce a través de la diversión, porque no puede haber placeres mundanos si Satanás no tuviera el control de la diversión del mundo. Entonces usted ahí va viendo cómo va ejerciendo Satanás el egoísmo, el orgullo, la ambición, y lo empieza a ejercer en el comercio, lo empieza a ejercer en la política, lo empieza a ejercer en la religión, lo empieza a ejercer en la diversión, lo empieza a ejercer en la educación. O sea que todos sus principios de esta propiedad son ejercidos en cada uno de estos campos que tiene esta propiedad. Ahora, ¿qué ofrece?
¿qué ofrece este mundo? Este mundo, porque aquí yo estoy satanizando esta propiedad. La estoy poniendo en un punto extremo, pero también esta propiedad ofrece algo atractivo. Y dentro de las cosas que ofrece es poder, riquezas, posesiones, logros intelectuales, prestigio social, toda clase de placeres pecaminosos. O sea que todo esto que le estoy mencionando, esta propiedad que tiene Satanás, que es el mundo, y entonces él ha organizado a través de la educación, a través de la religión, a través de la política, a través de todo el sistema que él tiene organizado. Claro, él, como cuando usted es dueño de una propiedad, usted no la administra, se la da a una persona que le colabora. Satanás está detrás del poder. Satanás está detrás de la cúpula religiosa. Él tiene a sus empleados, que son los seres humanos, que le administran esta propiedad y están ejerciendo todos los principios que de él emanan: la codicia, el orgullo y la vanagloria. Y entonces él les da instrucciones y les dice: mire, usted tiene que hacer así, así, así. Su lineamiento tiene que ser el orgullo, su lineamiento tiene que ser la vanagloria, su lineamiento tiene que ser esto y esto otro. O sea, Satanás está detrás, porque uno dice: ¿y cómo es que Satanás gobierna? Pues sí, usted, como le digo, usted no ve al dueño en la propiedad, usted ve al que el dueño le da la administración. Usted no va a ver a Satanás vivo, pero detrás de ese ser humano está Satanás ejerciendo su poder, ejerciendo su influencia en base a los principios que él tiene. Ahora, pero también Satanás ofrece poder, ofrece riquezas, ofrece posesiones. O sea que hay un ofrecimiento. No podemos decir que no hay un ofrecimiento, que todo es negro. O sea, sí hay un ofrecimiento atractivo. Ahora, bíblicamente, esto se acompaña cuando usted ve que vino Cristo, vino el Señor Jesús, y Satanás lo llevó allá al pináculo y le dice: mira, tírate. Y le dice: tírate. Mira, todos esos reinos que tú ves, si me adorás. ¿Qué le dijo? Si me adorás, te lo voy a dar. O sea, ahí usted puede ver lo que yo le estoy comprobando. O sea, Dios vino, Jesús vino y lo llevó Satanás y le dice: mira, toda esta propiedad me la han dado a mí, todo este mundo me lo han dado, es mío. Y entonces, como me lo han dado, pero si vos me adorás, Jesús, yo también te voy a dar una participación. Y es ahí en donde usted ve y corrobora que Satanás es el dueño del mundo. Ahora, lo que ofrece es atractivo. Lo que ofrece, por eso le digo, es un ofrecimiento atractivo. El poder es un ofrecimiento atractivo. Las riquezas son atractivas. Las posesiones, o sea, los logros intelectuales, o sea, el prestigio social, o sea, todas estas cosas son altamente atractivas. No podemos decir que eso es del otro mundo. O sea, no podemos decir que es algo, ay, como la gente dice, uy, no, son cosas atractivísimas. Atractivísimas que a los seres humanos nos encanta ese tipo de cosas. O sea que el ofrecimiento que ofrece Satanás, que es el dueño de este mundo, son atractivos. No podemos decir que no es atractivo. O sea, sería una incoherencia decir que las riquezas no son atractivas. Sería una incoherencia decir que las riquezas son atractivas. O sea, las cosas
son altamente atractivas. La vanagloria es atractivo. ¿A quién no le va a gustar que lo adulen? ¿A quién no le va a gustar las posesiones? Sería incongruente decir que no nos gustan ese tipo de cosas. Pero es ahí en donde uno tiene que entender que todas esas cosas tienen un dueño. Y el dueño de esas cosas es Satanás. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, Satanás tiene todo ese tipo de ofrecimientos y él ofrece todo ese producto, se lo ofrece a los seres humanos con tal de que los seres humanos no se salgan de su dominio. Ahora, este mundo sufrió un golpe, sufrió una derrota, y la derrota que sufrió es que cuando Cristo vino y murió, entonces Cristo y resucitó, venció al mundo. Y como venció al mundo, entonces le dio a los seres humanos una oportunidad para liberarse del mundo. Entonces Satanás, a partir de que fue vencido en la cruz del Calvario, entonces ahora los seres humanos tienen la oportunidad de, como decimos, de zafarse. Y entonces la gente ahora tiene la oportunidad de que a través de Cristo, la gente dice: yo me hago seguidor de Cristo, porque Cristo fue el que venció al mundo. Y entonces dice la gente: yo soy seguidor de Cristo. Y entonces, como yo soy seguidor de Cristo, entonces yo lo voy a seguir a él. Y entonces viene Satanás al ver de que la persona toma la decisión de ser seguidor de Cristo, empieza a arreciar con sus ofrecimientos y te empieza a ofrecer más poder, te empieza a ofrecer más orgullo, te empieza a envolver más con tal de que uno no se salga del dominio de él. Pero es ahí en donde el creyente tiene que tener claro que este mundo ya fue vencido en la cruz del Calvario, y el que lo venció fue Cristo. En el Salmo capítulo número 2, versículo número 2, váyase rapidito que ya se me acabó el tiempo. Salmo capítulo número 2 y el versículo número 2 dice: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos? Piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahí en ese Salmo capítulo número 2 y el versículo número 2, usted ve ahí al poder político que es parte de la propiedad de Satanás, ejerciendo los valores del mundo. ¿Y cuáles son los valores del mundo? La egoicia. ¿Cuáles son los valores del mundo? El orgullo. ¿Cuáles son los valores del mundo? O sea, la muerte. Ahí usted puede ver a los políticos reuniéndose en contra del ungido, del que lo venció en la cruz del Calvario. Y entonces por eso es que usted ve que de repente una ley a favor del aborto, de repente una ley a favor de los homosexuales, de repente una ley a favor de todo lo que va en contra de Dios. Y uno dice: ¿por qué? ¿Y por qué? Es que la cúpula, los políticos mundiales están confabulando contra la ley de Dios. La Biblia dice esto, pongamos esto, que sea que la gente lo pueda hacer, aunque la Biblia diga lo contrario, porque está bajo un dominio terrenal nuestro, dicen. Y entonces ahí está Satanás ejerciendo influencia. Pero uno debe de saber que este mundo ya fue vencido en la cruz del Calvario por Cristo. Y ahí usted ve, se reúnen
para hacer leyes en contra de Dios, para hacer leyes en contra de la Biblia, para hacer leyes en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Por ejemplo, aquí en El Salvador no hay necesidad que usted se case. Yo siempre lo he mencionado. No hay necesidad que usted se case, usted puede vivir acompañado. Tiene los mismos derechos. Ya hace como unos 20 años pusieron eso. No hay necesidad de casarse. Pero ¿por qué la gente tiene que casarse? Porque uno ya no lo rige la ley terrenal. En la Biblia dice que hay que casarse. Entonces, como lo rige las leyes de Dios, entonces uno debe de casarse, aunque no sea esa la normalidad. No sé si me doy a entender. O sea, es acá en donde uno tiene que entender de que este mundo, Satanás tiene el dominio. Y su ofrecimiento es un ofrecimiento cholotón, como decimos. Es bueno. O sea, vea usted cómo, hermano, y él tiene el dominio sobre las redes sociales, sobre todo. Por ejemplo, usted ve que Satanás sabe que los seres humanos tenemos como un defecto de fábrica, no de la fábrica inicial, sino que de la fábrica posterior, de esa fábrica cuando el ser humano fue corrompido. Y entonces, a partir de ese momento, entonces Satanás dice, el ser humano es débil en esta área. ¿En qué área? Le gusta que lo levanten, que él se siente bien cuando lo levantan. Y entonces dice, vaya, creen las redes sociales. Y entonces las redes sociales vienen a descubrir al narcisista que está dentro de nosotros. Y usted ve la gente se siente bien cuando le dan un like. La gente se siente bien cuando tiene tantos miles y millones de seguidores. La gente se siente bien cuando maneja un buen carro. La gente se siente bien cuando vive en una buena colonia. La gente se siente bien cuando tiene posesiones y riqueza. Pero eso está mal. Porque usted no tiene que sentirse bien porque vive en una mansión. Usted no tiene que sentirse bien porque anda un buen carro. Usted tiene que sentirse bien porque hace algún par de años usted tomó la decisión de ser seguidor de Cristo. Y entonces, como usted es seguidor de Cristo, Cristo vive en su corazón. Y entonces ahí está la gente queriendo que le den like. Ay, ahora solo 10 me han dado, dice la gente. Y hay gente que se suicida por eso. Y entonces todo el mundo está, ay, que las redes, que esto, que lo otro. Yo siempre lo he dicho. La droga más fuerte sobre esta tierra que tiene Satanás no es la cocaína, ni las drogas. La droga más fuerte que tiene Satanás en esta tierra es el dinero. Usted ve, los 15 andamos bien alegres. Ya mañana es 15, va. Yo lo veo bien triste a todos. Gócense los que tienen salario. Y entonces el 30 y el 15 todo el mundo contento y hasta le da la mano. Pero de ahí todo el mundo, mira. ¿Y qué le pasa, hermanito? Es que no han pagado. Y la gente bien triste porque no han pagado. ¿Y qué tiene que ver que no paguen o que tengas o no tengas? Si cuando uno tiene el Señor, cuando el Señor mora en tu casa, mora adentro, no importa que uno no ande nada en la bolsa, nada. Usted se siente el ser más feliz sobre la faz de la tierra porque el dinero es un producto de este mundo. Allá en el cielo no existe el dólar. Allá en el cielo no existe las riquezas terrenales. Allá es el Señor que suple todo sobre nuestra vida. Entonces, este sistema mundano que es, ahí leíamos en Santiago 4:4 que dice que el que se hace amigo del mundo, no de la tierra, sino de ese sistema que ha creado Satanás,
que lo ejerce sobre la política, sobre la religión, sobre la economía, sobre la educación, sobre todas las cosas. Y entonces ahí está él detrás, ejerciendo todos sus principios y valores, y ofrece algo bueno. Mire, y por eso es que Satanás sabe que uno se puede desligar. Y entonces, a medida que él sabe que uno se puede desligar, le sube la medida. Le sube la medida y dice: te voy a dar un salario el doble para que ya no vayas a la iglesia. Te voy a dar algo mejor. Te voy a dar la visa australiana para que te vayas allá a Australia y seas feliz. Y entonces ahí está Satanás. A medida que uno quiere como el ser humano quiere zafarse de su dominio, porque ya hay una esperanza que es a través de Cristo. Y entonces Satanás le sube la medida, se la va subiendo para que nosotros no entendamos esta verdad. Pero es ahí en donde uno tiene que tener claro que el propósito de este mundo es que nosotros nos alejemos de Dios. El propósito de este mundo, de este sistema, es que nosotros nos alejemos de Dios y practiquemos los negocios de Satanás. Y es ahí en donde uno tiene que tener claro que nosotros ya no nos debemos a este sistema, ya no nos debemos a este mundo, ya nos debemos a Dios. Por eso es que yo le felicito, hermano. Por eso es que el evangelio no es algo obligado. El evangelio es voluntario. Y entonces Dios pudo, el haber sacado al creyente de este mundo. Dios tiene poder y hubiera dicho: vaya, todo el que se convierta a Cristo, le voy a hacer otro mundo, para que se vaya allá a ese otro mundo. Y en ese mundo solo van a haber creyentes. Dios pudo haber hecho eso. Y crea una luna. Y dice: vaya, que el que ya se hace de Cristo, entonces automáticamente se desaparece del mundo. Y entonces cae en la luna. Y allá en la luna hay otro creyente. Y allá solo hay hermanos. Y allá solo hay pastores. Y allá solo hay creyentes. ¡Ay, qué bien! No. El diseño de Dios fue que nosotros nos hagamos creyentes, que nosotros tomemos la decisión de ser seguidor de Cristo, pero que estemos en el mundo, para que en el mundo nosotros irradiemos sal, seamos la sal de la tierra, seamos la luz de la tierra, y que el otro que no tiene a Cristo diga: yo quiero ser como ese, yo me quiero hacer al lado de Cristo, porque ese no necesita pisto para estar contento, ese no necesita riqueza para estar contento. Si tiene a Cristo, lo tiene todo. Entonces, por eso Dios pudo haber diseñado ese tipo de cápsulas, pero no, los voy a dejar ahí en medio del mundo de Satanás. Los voy a dejar. ¿Para qué? Para que nosotros seamos luz. Pero lo serio es que el Señor nos deja en medio de esta propiedad que no es nuestra, sino que es de Satanás. Y entonces el creyente empieza a compartir y empieza a quererse hacer del otro lado. Ya el creyente ya no quiere ser creyente. Ya él quiere ser mundano. Ya quiere él ser del otro lado. Pero eso es cuando uno no entiende esta verdad. O sea, uno tiene que entender que este mundo es un enemigo de Dios. Y este mundo no prevalecerá. O sea, ningún enemigo de Dios ha prevalecido. Se lo voy a poner así. ¿Por qué se va a hacer usted al lado del fracasado? ¿Por qué usted se va a hacer al lado del derrotado? ¿Por qué usted se va a hacer al lado del que ya lo vencieron en la cruz del Calvario? No tiene sentido. Uno tiene que hacerse al lado del ganador. O sea, usted tiene que hacerse al lado del que ya venció, de Cristo, que ya venció en la cruz del Calvario al mundo y lo derrotó.
O sea, es algo lógico. Pero entonces, ¿qué sucede? Entonces el creyente dice, ay, demasiada iglesia, demasiado culto, qué barbaridad. No, yo no quiero iglesia, yo lo que quiero es las cosas de aquí, de la tierra. Y por eso yo siempre lo he dicho, el evangelio es voluntario, es voluntario. O sea, uno tiene que tener claro, ¿qué tiene que tener claro? O sea, que usted no puede venir enojado a la iglesia. Usted no puede venir porque le dijeron que le van a dar pollo campestre. No, uno tiene que entender que esto es la vida. Yo lo ponía un ejemplo así. Porque a veces uno no, a mí me costó entender esto. Me costó entenderlo. Y entonces uno dice, levanten la mano todos los que queremos rebajar. Todo va. Pero ¿qué sucede con las dietas? Yo les decía, ¿qué sucede con las dietas? El problema de las dietas es que las dietas es una cárcel. Entonces uno dice, el lunes empiezo. Y yo me tiré como 10 años que el lunes empezaba. Y nunca llegó ese lunes hasta que un día llegó. Pero ¿qué sucede? Entonces llega el lunes y uno dice, ando en dieta, dice. Y entonces hasta camina diferente uno y la cara se le ve diferente, así se le ve algo triste a uno. ¿Y qué te pasa? Es que ando en dieta. Entonces, ¿qué sucede con ese tipo de situaciones? Lo que sucede es que usted aguanta 3 meses, aguanta 6 meses, aguanta un par de años, pero después, ¿qué pasa? El día que lo liberen, usted se va a reventar. Si se reventaba una pizza, se revienta 3, porque usted sintió que estaba en una cárcel. Y entonces ese es el problema del evangelio que nosotros estamos. O sea, no vas a poder bajar con una dieta. No vas a poder. Y si bajas, vas a volver a subir. ¿Por qué? Porque vos andabas preso. No puedo comer esto y qué barbaridad. Y ya no aguanto. Y empezás a llorar. Y así le pasa a la gente en la iglesia. Viene al culto, pero andan bravos, no quieren. Ellos quieren allá afuera, el mundo. Y entonces nos dan un poquito de libertad, nos dan la visa australiana y ya nos loqueamos. Nos dan un buen carro y nos loqueamos. Cambiamos de colonia y ya somos petulantes. Y entonces ya se nos olvida lo de Dios. Y eso es un error. Eso es un error. ¿Por qué tiene que ser un estilo de vida? Usted tiene que saber, usted tiene que entender que ese adulterio le hace estragos en la familia, aunque nadie lo vea. Por dentro eso le va a carcomer los huesos, eso le va a arruinar emocionalmente, eso lo va a afectar, eso lo va a dañar, le va a traer enfermedades físicas, enfermedades mentales, eso lo va a hacer pedazos. O sea, no es que yo le tengo que decir, mire, no salga con ella. No, uno mismo tiene que entender que ese tipo de cosas lo van a llevar a la desgracia espiritual. Mire, no tome. Es que mire, ahí en la iglesia me prohíben tomar. No, aquí no prohibimos nada. Si usted quiere tirárselas, tíreselas. Vaya ahí al selecto y agarre una de aquellas. Mire, se la tira del todo, dele. No ande escondiéndose del pastor, dele. El problema es que todo eso no solo le va a dañar físicamente, sino que mire, yo he visto grandes empresarios exitosísimos, que la botella los llevó al fracaso. Empezaron a perder una propiedad, empezaron a perder otra. Me recuerdo uno que tenía 40, hasta que llegó y le quitaron todo. ¿Y por qué? Por la botella. O sea, uno tiene que entender, vas a tomar malas decisiones, o sea, vas a cometer errores, esto, lo otro. O sea, nadie tiene que prohibirlo, sino que uno mismo tiene que entender que esos no son los valores de este mundo. Y esos valores de este mundo, lo que es fracaso, golpe, pero como ya uno se hizo del lado del ganador, que es Cristo, y entonces uno tiene que entender que ahora nuestros valores son los eternos, los de Dios.
¿Qué otra cosa uno debe de entender? Que este enemigo de Dios, que es el mundo, es temporal. ¿Dónde está Herodes? ¿Dónde están los grandes reyes? O sea, por eso es que la Biblia dice, el mundo pasa y todos sus deseos. Yo me quedo con la boca abierta. Por ejemplo, ¿cuántos ladrones hace en los 90s? Vaya, póngase, recuérdese de los 90s. En los 90s habían unas camionetas que le llamaban las coronelas. Valían 600,000 colones. En aquel entonces, $60,000. Y entonces un montón de ladrones, hasta bandas se hicieron de esas. Entonces se robaban esas grandes animalas y para ellos eso era todo, ¿verdad? Y las vendían y esto y lo otro. Pero ahora cuando yo las veo en la calle y digo, esas animalas de los 90, ¿cuántos hay en la cárcel pagando 20 años por ese pedazo de latas? 30 años por ese pedazo de latas. Y uno dice, qué ironía es la vida. O sea, me busqué una carceleada, me busqué una condenada por ese pedazo de lata. O sea, uno debe de entender que todos los deseos del mundo pasan. Y entonces el propósito del cual yo estoy sobre la tierra ya es otro. Ya es otro, es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Entonces uno logra entender que todo esto es pasajero. Todo esto es pasajero y todo son deseos temporales. Yo me recuerdo de un hermano que era un gran empresario. Y entonces él lo que hizo para que el Señor lo bendijera es que él hizo una sociedad con Cristo. Entonces él sabía que uno es como tenemos estos deseos, ¿verdad? Estos deseos, egoísmo, orgullo, esto y lo otro y acá y acá. Entonces él fue donde un notario, fue donde un abogado y le dijo, mire, yo quiero hacer una sociedad. Yo voy a ser el segundo accionista, pero el primer accionista va a ser Cristo. Aquí está el dinero. Y entonces todo este dinero que ganemos acá, los millones que él tenía una joyería, todos los millones que ganemos acá, a mí me van a dar un porcentaje menor que el socio mayoritario. Y entonces el notario que llevaba esa empresa, cuando hacían cuadre al final de año, agarraba los millones y los enviaba a la iglesia donde se había establecido. Enviaba una parte a la Cruz Roja, otra parte a la iglesia, porque él dice, yo me conozco, yo sé que ya al tener la papelada uno traiciona a Dios, empieza a practicar estos valores del egoísmo, del orgullo. Y entonces yo vivo con esto, pero legalmente uno de esos es el señor Bloom, para que ustedes tengan una idea. Todos los millones que él dejó y todas las ganancias es un fideicomiso, él ya está muerto y entonces ese dinero se reparte en utilidad, para que usted tenga una idea, para ayudar. O sea, ya los propósitos son diferentes a cuando uno no está sobre Dios. Por ejemplo, si usted me dice, mire hermano, ¿qué haría? ¿Qué haría si usted tiene $1,000,000? Yo sí tengo bien claro. Lo primero que haría sería levantar este techo de unos 12 metros, ponerle aire acondicionado a esto, cambiar el piso, arreglaríamos todo. Ahí me lo reventaría. No me compraría un avión. Yo tengo bien claro porque hace 26 años me cambió el chip. Si me hubiera preguntado antes, yo le digo, me compro mi avión primero. Ahí usted puede ver la diferencia. O sea, ya todo lo que usted tiene es para el reino, para bendecir a Dios. Ya no es para uno, es para Dios. Y todo en su medida, por supuesto. Entonces, cuando uno entiende esta verdad, entonces, ¿y por qué dice uno? ¿Por qué debo de hacer esto? Porque este sistema es un sistema que será temporal. Mire, dentro de algunos
cientos de años o miles de años, ya la reunión que nosotros vamos a tener, los que estamos en Cristo, ya no va a ser en Soyapango, va a ser allá en la patria celestial, en donde nos vamos a reunir. Ya esto se va a acabar, hermanos. Ya no vamos a estar aquí sobre la tierra. Y entonces la reunión va a ser allá en una sala del cielo. Y allá nos vamos a reunir y vamos a decir: mire, hermano, qué bueno que nos opusimos al sistema satánico. Qué bueno que nos opusimos al sistema mundano. Porque esto sí valía la pena hacerse del lado de Cristo. Porque Cristo es el que venció al mundo. Mire, no es fácil. No es fácil. No es fácil porque Satanás, a través de su propiedad del mundo, él ofrece. Y le dice, como le dijo el Señor: mira, si me adorás, te hago famoso. Si me adorás, te hago millonario. Si me adorás, te voy a dar todo eso. Mira, todo eso que me han dado. No, papá, yo no necesito, yo ya soy rey. Y esa no es fácil, porque uno es débil. ¿Quién no quiere fama? ¿Quién no quiere riquezas? Pero es ahí donde uno tiene que entender que si eso me va a matar, que si eso me va a llevar a la tumba, si eso me va a quitar la salud, no vale la pena. Mire que el otro lleva un montón de propiedades, que lleve las que quiera llevar. Yo media vez tenga comida, tenga a Dios en el corazón, no importa que el otro vaya avanzando, me tiene sin cuidado que avance. Media vez yo esté en Cristo y el día que yo me muera, yo estoy seguro que voy a estar en la presencia del Señor. Yo lo tengo todo. Y eso tiene que tenerlo claro usted. Pero si usted está, ay, a saber a dónde me van a enterrar, ay, qué barbaridad, y ya tengo 40, ya tengo 60 y no he hecho nada. Sí, probablemente lo que tengamos sean deudas. Pero si usted tomó la decisión de seguir a Cristo, usted lo tiene todo. Probablemente en esta tierra no tenga nada, pero lo tiene todo, porque tiene a Cristo, tiene al vencedor, tiene el que venció al mundo, que es Cristo. Así que no se preocupe. No se preocupe. Preocúpese de tener al Señor y de agradar al Señor. Porque este mundo ya fue vencido. Y todos los deseos de este mundo pasan. Pero el único que permanecerá será Cristo. Cierre sus ojos y oramos.